Hola, bienvenidos a este viaje fascinante por los rincones menos explorados de la fe. Hoy nos adentramos en un tema que despierta curiosidad y misterio. Hay libros que no encontrarás en tu Biblia. Textos antiguos, escritos con tinta sobre pergaminos desgastados, llenos de visiones cósmicas, secretos guardados, nombres que resuenan como ecos de otro mundo, ángeles caídos que desafiaron los cielos, mujeres sabias que guiaron comunidades, e incluso versiones de Jesús que no encajan con la imagen tradicional. Estos libros no suenan en los sermones de los domingos, no aparecen en el catecismo que estudiaste de niño, ni son citados desde los púlpitos con autoridad. Pero existen. Fueron escritos con devoción, copiados con cuidado por manos temblorosas, leídos con fervor por comunidades enteras que los amaban como sagrados, y luego, de repente, desaparecieron, como si alguien hubiera decidido que su voz debía ser silenciada. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién decidió que debían ser excluidos de la colección de textos que hoy llamamos Biblia? ¿Qué secretos escondían que justificaron su desaparición? Y, más importante aún, ¿qué nos dice todo esto sobre la historia de la fe, sobre quién tiene el poder de definir lo sagrado, y sobre los misterios que aún yacen en las sombras del canon? Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de los libros prohibidos, un viaje por las profundidades de lo que fue callado, donde la pregunta no es solo que fue borrado, sino que intentaban proteger a aquellos que tomaron esa decisión. Esto pasa, pero luego te das cuenta de que estos textos no son solo reliquias del pasado, son un eco que resuena hasta nuestros días, invitándonos a cuestionar, a explorar y a reconsiderar lo que creemos saber sobre nuestra fe. Así que, quédate conmigo, porque este vídeo no es solo una lección de historia, es una invitación a escuchar las voces que el tiempo intentó enterrar. Prepárate para abrir tu mente y tu corazón, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar cómo ves la Biblia y el cristianismo que conoces. Imagina por un momento un mundo sin una Biblia como la conocemos hoy. Antes de que existiera ese libro unificado que tienes en tu estante, había una diversidad asombrosa de escrituras. El Antiguo Testamento no nació como un tomo cerrado con tapas de cuero, sino como una biblioteca en constante construcción. Durante el período del Segundo Templo, entre el 500 a.C. y el 70 después de Cristo, los judíos usaban rollos variados, los 5 libros de Moisés, los profetas como Isaías y Jeremías, los salmos de David, pero también textos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y los testamentos de los 12 patriarcas. Cada comunidad judía tenía su propia selección, influida por sus líderes, sus tradiciones y sus necesidades espirituales. No había un consenso universal, era un mosaico de voces sagradas. Esto pasa, pero luego llegamos al cristianismo primitivo, y la situación no era diferente. En los primeros siglos después de Cristo, no había un Nuevo Testamento fijo. Los evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, circulaban, sí, pero junto a ellos había otros, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad. También había cartas atribuidas a figuras como Pedro, Santiago, Bernabé e incluso una epístola a los laodicenses. Además, textos apocalípticos como el Apocalipsis de Pedro, manuales de sabiduría como la Didaché, e instrucciones secretas como los Hechos de Pablo competían por un lugar en la fe naciente. Durante al menos 300 años, el cristianismo fue una fe vibrante, diversa, sin un libro sagrado unificado, un campo de batalla donde las ideas espirituales, políticas y teológicas chocaban sin cesar. Esto pasa, pero luego comprendes que el canon, esa lista oficial de libros inspirados, no fue un regalo caído del cielo, sino el resultado de un proceso largo y complejo. Los primeros cristianos se reunían en casas, sin templos majestuosos, y leían lo que tenían a mano. Algunos preferían los evangelios sinópticos por su narrativa clara, otros se inclinaban por los textos gnósticos por su enfoque místico. Esta diversidad reflejaba una fe en evolución, un cristianismo que aún no había sido moldeado por una autoridad central. Pero ese caos espiritual no duraría para siempre. Con el tiempo, la necesidad de unificar la doctrina, especialmente tras la legalización del cristianismo por Constantino en el 313 después de Cristo, llevó a debates intensos sobre qué textos debían permanecer y cuáles debían ser silenciados. Piensa en esto como un rompecabezas gigante. Cada comunidad aportaba sus piezas, pero no todas encajaban en el diseño final. Los concilios, las disputas teológicas y las decisiones humanas moldearon lo que hoy consideramos la Biblia. Y lo que quedó fuera, los libros prohibidos, nos cuenta tanto sobre lo que se aceptó como sobre lo que se temió.
Uno de los textos más fascinantes y controvertidos que fueron expulsados del canon es el libro de Enoc, una obra que tuvo un impacto profundo en las comunidades judías y cristianas primitivas. Este texto, citado directamente en la Epístola de Judas, versículo 14 a 15, donde se menciona la profecía de Enoc sobre el juicio, fue reverenciado por grupos apocalípticos como los esenios de Qumrán, cuyos rollos del Mar Muerto incluyen fragmentos de este libro. Enoc nos lleva a un universo lleno de visiones celestes, jerarquías angelicales complejas y una narrativa que desafía lo convencional. La caída de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nepilim, gigantes que corrompieron la creación. El relato es detallado y vívido. En un Enoc, capítulo 6 al 8, se describe cómo estos ángeles, liderados por figuras como Semjaza y Azazel, enseñaron a los humanos artes prohibidas, la metalurgia para forjar armas, la cosmética para alterar la belleza natural, la magia para manipular lo espiritual, y la guerra para destruir. Este acto de rebelión desencadenó el caos en la tierra, llevando a Dios a enviar el diluvio como juicio. Enoc, un hombre justo, es arrebatado al cielo en un Enoc 14, donde se convierte en un mediador entre Dios y los ángeles caídos, intercediendo por ellos y recibiendo visiones de los destinos celestiales y terrenales. Esto pasa, pero luego te das cuenta de que este texto era tan rico como peligroso. Su influencia se ve en el Génesis 6, 1-4, donde se menciona brevemente a los hijos de Dios y los gigantes, pero Enoc lo expande con un detalle que algunos consideraron demasiado especulativo. La iglesia primitiva, especialmente en los siglos II y III, lo respetaba, Tertuliano lo defendía, y los etíopes lo incluyeron en su canon. Sin embargo, con el tiempo, fue declarado herético. ¿Por qué? El miedo a sus enseñanzas, que daban poder a ideas apocalípticas y cuestionaban la autoridad eclesiástica, lo condenó al silencio. Los líderes temían que sus lectores, al tomar en serio las visiones de Enoc, desafiaran las estructuras emergentes de la Iglesia. Esto pasa, pero luego descubres que su legado vive. Aunque solo se conserva completo en lengua etíope gracias a la Iglesia Ortodoxa Tewahedo, su ADN está en conceptos posteriores, la demonología cristiana, las jerarquías angélicas de Dionisio el Areopagita, e incluso en la literatura fantástica moderna como las obras de C.S. Lewis. Enoc no fue destruido, su eco sigue resonando, invitándonos a explorar los límites de lo divino y lo humano. En 1945, un descubrimiento cambió nuestra comprensión del cristianismo primitivo. En Nag Hammadi, Egipto, unos campesinos encontraron una jarra de barro que contenía una biblioteca de textos ocultos, escritos en copto, datados entre los siglos II y IV. Entre ellos estaban los evangelios gnósticos, un conjunto de escritos que presentan a un Jesús diferente al de los evangelios canónicos. Estos textos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, no narran la vida de Jesús como una historia lineal, sino que lo muestran como un revelador de misterios profundos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene 114 dichos de Jesús, sin relatos de milagros ni pasión. Frases como el reino está dentro de ti y fuera de ti, Logión 3, o cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos del hombre, Logión 22, invitan a una búsqueda interior, a una gnosis o conocimiento directo de lo divino. El Evangelio de Felipe explora temas audaces, la sexualidad como reflejo de la unidad divina, el sacramento del matrimonio espiritual, y menciona a la compañera de Jesús, a menudo interpretada como María Magdalena. Y en el Evangelio de María, ella emerge como una líder espiritual, recibiendo enseñanzas secretas que los otros discípulos, como Pedro, cuestionan. Esto pasa, pero luego te das cuenta de que estos textos fueron perseguidos no por ser falsos, sino por su espiritualidad alternativa. El gnosticismo proponía una salvación a través del conocimiento personal, no de la fe en un sacrificio redentor ni de la obediencia a una jerarquía. Esto amenazaba el poder de los padres de la Iglesia, que buscaban un cristianismo unificado con templos, sacerdotes y dogmas claros. Textos como estos, que elevaban a mujeres como María Magdalena o sugerían una relación directa con Dios sin mediadores, eran vistos como peligrosos. Esto pasa, pero luego comprendes su valor histórico. No nos dicen qué pasó exactamente con Jesús, pero sí revelan la diversidad del cristianismo primitivo. Comunidades en Egipto, Siria o Asia Menor leían estos textos, los copiaban con devoción y los veían como sagrados. Su exclusión no los invalida, los hace testigos de un debate olvidado, un eco de lo que fue callado por quienes querían un mensaje más controlado.
La formación del canon no fue un proceso divino automático, fue humano, lleno de tensiones y decisiones cargadas de poder. Los concilios como el de Nicea, 325 después de Cristo, y el de Cartago, 397 después de Cristo, no fueron reuniones de sabios neutrales, sino campos de batalla donde se definió el dogma cristiano. En Nicea, por ejemplo, se discutió la naturaleza de Cristo, divino, humano o ambos, y se sentaron las bases para excluir textos que no encajaran con la teología triunfante. La pregunta clave no era solo si un libro era inspirado por Dios, sino si apoyaba la autoridad de la Iglesia emergente. Muchos textos fueron eliminados porque cuestionaban la divinidad de Cristo, como algunos evangelios gnósticos que lo veían como un ser iluminado más que como Dios encarnado. Otros fueron descartados por elevar el rol de las mujeres. Piensa en María Magdalena como maestra en el Evangelio de María, en una época donde el patriarcado eclesiástico se consolidaba. Y había textos que proponían una relación directa con lo divino, sin necesidad de sacerdotes o rituales, lo que amenazaba las estructuras de poder. Esto pasa, pero luego te das cuenta de que el canon se construyó también como un muro de contención. Los líderes temían que la diversidad de interpretaciones llevara a divisiones irreparables. Así, libros como el de Enoc, los evangelios gnósticos y otros, como el Evangelio de los Ebionitas o el Apocalipsis de Pedro, fueron etiquetados como apócrifos, heréticos o simplemente prohibidos. Se ordenó quemarlos, esconderlos o ignorarlos, y quienes los leían a escondidas enfrentaban excomunión o peor. Esto pasa, pero luego reflexionas sobre las implicaciones. El silencio no fue solo un acto de selección, fue un acto de censura. Los concilios no solo definieron lo que se podía creer, sino que moldearon cómo se debía vivir la fe. Y lo que quedó fuera, esos libros prohibidos, nos cuenta una historia de lucha, de voces silenciadas, de un cristianismo que pudo haber sido diferente. Hoy, los libros prohibidos están resurgiendo, no como amenazas, sino como espejos de la riqueza espiritual de los primeros siglos. Descubrimientos como los de Nag Hammadi o los rollos del Mar Muerto nos han devuelto fragmentos de ese pasado diverso. No son solo reliquias, son invitaciones a reconsiderar la fe. Nos muestran que el cristianismo nunca fue monolítico, fue un tapiz de debates, tensiones, exploraciones místicas y filosóficas. Esto pasa, pero luego te preguntas, ¿quién tiene el poder de decidir qué es sagrado? En el pasado, fueron obispos y emperadores. Hoy, somos nosotros, los creyentes, quienes podemos reevaluar estas voces. ¿Qué perdimos cuando se cerró el canon en el siglo IV? Tal vez perdimos la libertad de explorar, la diversidad de perspectivas, la posibilidad de un cristianismo más inclusivo y místico. Esto pasa, pero luego reconoces que estos textos no ofrecen la verdad absoluta, pero sí una verdad necesaria. Entre sus páginas prohibidas encontramos ecos de comunidades que buscaban a Dios a su manera, los esenios con su ascetismo, los gnósticos con su introspección, las mujeres con su liderazgo. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué podemos recuperar si escuchamos de nuevo esas voces olvidadas? Tal vez no todo debe volver al canon, pero sí puede enriquecer nuestra comprensión de lo divino. Piensa en esto como una conversación con el pasado. Estos libros nos desafían a no aceptar ciegamente lo establecido, a buscar más allá de las tapas de la Biblia, a escuchar el eco de lo que fue callado. Y en ese eco, tal vez encontremos un amor y una fe más amplios, más profundos, más humanos. Llamada a la acción, mitad del vídeo. Si este viaje por los libros prohibidos ha despertado tu curiosidad, únete a nuestra comunidad de exploradores espirituales. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido que desentrañe los misterios de la fe. Comparte este vídeo con alguien que quiera descubrir las sombras del canon, porque juntos podemos iluminar estas verdades olvidadas. El impacto de los libros prohibidos no se detuvo con su exclusión. Su legado vive en la teología, la literatura y la cultura. El libro de Enoc influyó en la demonología medieval y en obras como El paraíso perdido de Milton. Los evangelios gnósticos inspiraron movimientos místicos como los cátaros en el siglo XIII, y hoy resuenan en la espiritualidad New Age. Incluso en el arte, como los frescos de las catacumbas romanas, se ven ecos de estas ideas. Esto pasa, pero luego te das cuenta de que estos textos siguen hablando. En 2025, con el acceso a traducciones digitales y estudios académicos, cualquiera puede leer el Evangelio de Tomás o el libro de los Jubileos. Esto abre un debate ético. ¿Debemos reincorporarlos? ¿O usarlos como herramientas de reflexión? La Iglesia moderna, como la católica o la ortodoxa, los ve con cautela,
pero no los niega por completo. Esto pasa, pero luego reflexionas sobre tu fe. Estos libros te invitan a cuestionar, a crecer, a buscar una relación personal con lo divino. No reemplazan la Biblia, pero la complementan, mostrando que la fe es un viaje, no un destino fijo. Escuchar el eco de lo callado no es traicionar la tradición, sino enriquecerla. Una fe que abraza la diversidad de estos textos puede ser más resiliente, más inclusiva. Imagina un cristianismo donde las voces de María Magdalena o Enoc sean parte del diálogo, no del silencio. Esto pasa, pero luego eliges un camino. Lee, ora, explora. El amor de Dios, que trasciende los libros, te guía. Estos textos prohibidos no son el fin, sino un comienzo para una fe viva. Hoy has escuchado el eco de lo que fue callado. No temas explorar. Si este vídeo te ha inspirado, comenta escucho el eco. Suscríbete al canal y comparte este mensaje con quien busque respuestas. Que el amor de Dios te guíe en este viaje. Hasta la próxima. Bendiciones.